Bueno, eh, antes de comenzar en lo que es la palabra de hoy, quiero darles un anuncio. Ahí Sofi me va a ayudar con un flyer. El número 3, Sofi. Hoy vamos a tener una palabra, pero a partir de la próxima semana comenzamos una serie que nos va a tomar mucho tiempo. La serie es el arsenal de guerra de un cristiano. Desde el próximo jueves vamos a comenzar una serie para conocer cuáles son las armas que tiene un cristiano. ¿Qué es lo que va a traer esta serie? El primer módulo va a traer armas de fundamento, que son la verdad, la justicia, la salvación, quiere decir la identidad en Cristo. El segundo módulo va a tener armas ofensivas, las principales: la palabra de Dios, la oración, el ayuno, aunque el ayuno ya tocamos bastante en este mes de enero. El módulo 3 va a tener armas de poder espiritual. Ahí entra la adoración, la fe, el nombre de Jesús y la sangre de Cristo. El módulo 4 va a tener armas de vida comunitaria. Ahí vamos a ver el poder que tiene el ser parte de un cuerpo, el congregarnos, y la unidad que tiene que tener el cuerpo. Módulo 5 vamos a ver las armas de carácter y testimonio. Ahí vamos a ver la obediencia, el testimonio y el evangelio de la paz. Entonces, esto es lo que vamos a estar desarrollando desde el próximo jueves. Así que para la gloria de Dios vamos a estar orando para que el Señor, por medio de su palabra, nos convierta en guerreros poderosos. Amén, en guerreros poderosos. Ahora, sin más, quiero que podamos orar para entrar en la palabra de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, yo te doy total libertad y te pido, Señor, que tus ángeles, Señor, esos que están con nosotros, los que nos acompañan, yo te pido, Señor, que hoy tu palabra, mi Dios, rompa cadenas, yugos caigan por tu unción y que haya liberación, Señor. Que todo velo, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual, Señor, hoy en el nombre de Cristo Jesús pueda ser eliminado y anulado de la vida de tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, hoy quiero hablarles de un problema que hemos identificado. Y le puedo decir que hemos identificado porque todos hemos estado en algún momento siendo parte de un problema que afecta a creyentes que han sido llamados, creyentes que han recibido promesa, creyentes que tienen una posición en Cristo, creyentes que tienen una identidad espiritual. Este problema del que hoy quiero hablarles, yo sé que va a traer liberación por la palabra de Dios. Y yo quiero decirte, amados, no depende de los dones de Dios, ni depende de los talentos que tienes, que Dios te ha dado, sino que para poder afrontar este problema necesitamos tener un carácter transformado, una estabilidad interna de acuerdo a la palabra de Dios y una relación firme con Dios. 3 cosas son necesarias para poder vencer un problema que muchas veces golpea a los hijos de Dios. Por eso hoy quiero hablar bajo el título: cuando el privilegio se pierde por inestabilidad. Cuando el privilegio se pierde por inestabilidad. Y quiero ir a la primera cita bíblica, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amados, la Biblia nos declara algo poderoso: somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo privilegiado, no por mérito propio, no por herencia humana, no porque tenemos algo bueno que traímos al camino del Señor, sino porque Dios nos escogió. Porque Él escogió nuestras vidas para que lo malo que había en nosotros sea sustituido por lo bueno de Cristo. Por eso el apóstol Pedro nos habla aquí él no habla aquí a personas comunes.
Él habla ¿a quién? A un pueblo que tiene linaje, a un pueblo que es sacerdocio, a un pueblo, a una nación que es santa, que es apartada para la obra de Dios. Amados, eso es un privilegio espiritual. Si vos todavía no entiendes lo que es ser privilegiado, esto es tener privilegio. Por eso esto significa, amados, que el privilegio tiene propósito. El privilegio tiene propósito. ¿Por qué el privilegio tiene propósito? Porque ahí mismo dice, para que anunciéis. Quiere decir que todo lo que este pueblo es por privilegio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que nosotros tenemos que entender que el privilegio no es solo identidad. El privilegio es responsabilidad. Todos somos responsables de la posición que tenemos. Todos somos responsables de la vida en Cristo que llevamos. Todos somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado. Amados, es necesario entender que esto significa que el privilegio tiene propósito. La identidad exige coherencia y sobriedad. La elección de ser hijos, coherederos con Dios, esa que Dios tuvo con nosotros, demanda estabilidad. Los hijos de Dios tenemos que pelear por la estabilidad. Estabilidad en la fe, estabilidad en la gracia, en el perdón, la misericordia, estabilidad en los procesos. Que el proceso no te haga abandonar. Es necesario amar el proceso. Porque cuando amas el proceso, ¿por qué? Porque hay gente que ama el llamado, hay gente que ama la promesa, hay gente que ama el ministerio, hay gente que ama todo lo que Dios le da para usar. ¿Para qué? Para que muestres y anuncies. Pero no, hay que amar el proceso. Porque cuando amas el proceso, el ministerio no se vuelve una carga, la promesa no se vuelve una carga, tu tiempo que le dedicas al servicio de Dios no se vuelve una carga, porque aprendiste a dar fruto por el proceso. Amados, el problema es que muchos conocen su posición. Conocemos quiénes somos en Cristo, pero no muchos caminan en estabilidad. Y cuando la identidad no se sostiene con carácter, cuando el llamado no se gobierna con obediencia, cuando el privilegio no se honra con fidelidad, el privilegio comenzará a perder peso espiritual en tu vida. Y todo aquello que te fue entregado o que me ha sido entregado por no tener estabilidad comienza a perder peso. Y la balanza se inclina a las cosas de la vida. La balanza se inclina al dolor, la balanza se inclina al odio, a la amargura, la balanza se inclina a querer vivir esta vida como uno quiere y no como Cristo nos ha llamado, como privilegiados. Amados, no porque Dios quiera quitarte el privilegio, sino porque los hijos de Dios muchas veces ceden lo que tienen por ley de Dios. Hoy somos linaje escogido, pero la pregunta es esta, y le pregunto como me preguntó el Señor a mí: ¿estás viviendo de una manera estable o inestable como hijo de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿De una manera estable o inestable? ¿Estás viviendo a la altura del privilegio que hemos recibido? ¿Estamos viviendo a la altura de verdad de anunciar las virtudes de Cristo? ¿Estamos viviendo a esa altura? Amados, para entender esto, la Biblia nos muestra personas reales. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Que gente muestra siervo, muestra gente, pero también muestra gente que ha caído, pero también muestra gente que se ha levantado. Y yo quiero que podamos ver el primer ejemplo en las Escrituras de la inestabilidad. Y vayamos a Génesis capítulo 29. Génesis 29, versículo 32. Génesis 29, 32 dice: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y lo llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Amados, Rubén significa aquí un hijo. Mira, un hijo. Hubo sorpresa.
He aquí un hijo, mira un hijo. Eso es lo que estaba declarando Lea con el nombre de Rubén. Amados, le llamó Rubén, y Rubén, que fue el primogénito de Jacob y de Lea. Él fue el primogénito de Jacob y Lea. El nombre Rubén habla por derecho, habla de expectativa, habla de posición, habla de primogenitura, habla de responsabilidad espiritual y familiar. Eso es lo que ocurre cuando el nombre de Rubén entendemos que es hijo de Jacob, primer hijo de Jacob. Sin embargo, su carácter inestable lo llevó a perder el liderazgo. El carácter inestable de Rubén lo llevó a perder el liderazgo. Quiere decir que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pero nuestra inestabilidad puede llevarnos a perder nuestra posición. Sin embargo, su carácter lo llevó a perder el liderazgo. Vayamos a Génesis 35:22 para entender qué pasó. ¿Cuál fue la debilidad que manifestó esta situación? Génesis 35:22 dice: aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Amados, el pecado de Rubén fue acostarse con la concubina de su padre. Dios dejó claro que la primogenitura pasaría a José a causa de esto. Y Rubén era hijo de Jacob y iba a llevar doble porción. Pero por haber pecado, la doble porción fue entregada a los hijos de José. Este pasaje nos enseña, y antes de avanzar quiero que leamos el versículo 4. Génesis 49:4 dice: impetuoso como las aguas, no serás el principal, dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Amados, este pasaje nos enseña muchas cosas importantes. Dios da oportunidades reales. Todo hijo de Dios tiene oportunidad real. Dios confía posesiones y confía responsabilidad. El sacerdocio no solo es posición, es responsabilidad. El linaje no solo es posición, es responsabilidad. Todo lo que tenemos es responsabilidad. Pero el carácter es lo que hará que sostengamos lo que se nos ha dado. No es el don obra por gracia. No es el talento, es el fruto. Quiere decir que el carácter transformado nos hará sostener lo que Dios nos ha dado. Amados, muchos creyentes hoy pierden oportunidades o no avanzan en su llamado, no por falta de dones o talentos, sino por falta de dominio propio y un carácter firme. Un carácter firme. Muchos comienzan bien en la fe, se entregan a Dios, participan en la iglesia, sirven, hablan de la palabra, pero con el tiempo se vuelven inestables. Emocionalmente están desordenados, están con pensamientos que no luchan y no los llevan a la cruz de Cristo. Están viviendo una vida donde sus decisiones constantemente son erráticas, y ahí se ve la falta de dominio propio. Todos hemos pasado por la inestabilidad. En algún momento todos hemos tenido un punto de quiebre, unos más, otros menos. Pero esa es la lucha, porque el enemigo trata de robar todo lo que se nos ha sido entregado. Rubén tenía herencia, tenía promesa y posición. Nosotros tenemos herencia, tenemos promesa y tenemos posición. Pero su inestabilidad le costó su lugar. Y yo te pido, no sé cuál puede ser tu inestabilidad hoy, pero sea cual sea, que eso no te haga perder tu lugar. Rubén nació para ser visto, para ser reconocido, para ser principal. Pero su vida terminó siendo una contradicción al nombre que había recibido, al primogénito. Fue llamado a ser cabeza, pero vivió sin dominio propio. Tenía un lugar, pero no carácter para sostener la posición que le habían entregado. Amados, Rubén tenía todo para permanecer. Y nosotros hoy tenemos todo para permanecer, porque tenemos al Espíritu Santo que lo llena todo en todos. Así como Rubén, nosotros también tenemos todo para permanecer, pero tenemos que aferrarnos a Él.
Pero no todo lo que comienza con privilegio termina con honra. Hay que pelear. Rubén no perdió su lugar por falta de promesa, sino por falta de gobierno interno. Amados, quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1. Primera de Crónicas 5:1. Y vamos a ver lo que ocurre acá. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Amados, aquí leemos que la primogenitura fue transferida. Dios no le quitó el privilegio a Rubén, simplemente él se incapacitó a sí mismo. Pablo dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Cuando lees el Salmo 140, dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Pero ¿cuántas veces le decimos: Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de lo que está en mí? Y aquí entra otro personaje paralelo con Rubén, y es Esaú. Esaú, en Génesis 25:25 dice: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Esaú, su nombre significa velludo, áspero, rudo. Desde su nombre ya tiene la vida marcada, porque es una vida gobernada por lo natural. Él era cazador. Era una vida gobernada por el instinto, por lo emocional, por lo inmediato. Ahora lo quiero, ahora lo tengo. Por eso muchas veces, cuando no entendemos el principio de esperar en Dios, podemos llegar a cometer errores como los que cometieron Abraham y Sara. Toma mi esclava, vamos a hacer ahora. Y esto no lo pongo ejemplo como hijo, sino por la desesperación que a veces hay. Amado, Génesis 25:34. Génesis 25:34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amados, Esaú fue diseñado para gobernar. Fue el primero. Él fue diseñado para gobernar, pero vivió gobernado por el hambre del momento. Y yo te pregunto, ¿cuál es el apetito que más te urge hoy? ¿Qué es lo que más te mueve a tener hambre? ¿Qué es lo que estamos consumiendo que nos pueda llevar a perder el lugar que ya tenemos? ¿Qué es lo que consumimos? ¿Redes sociales? ¿Pasar horas consumiendo entretenimiento vacío que lo único que hace es llenar nuestra mente, nuestra cabeza de basura? Programas o series que nos atrapan, y a veces dedicamos 4 horas a algo, pero a Dios solo lo que queda. Rumores, chismes, comidas para el alma. Consumir con compras impulsivas, saciando espacios, llenando lugares. Conversaciones tóxicas que dejan solamente lugar a la crítica y al juicio, que es lo que alimenta hoy a un hijo de Dios, que lo puede llevar a perder una posición. Hermanos, Esaú se dejó gobernar por algo que parecía pequeño, pero le costó algo grande. A veces creemos que alimentarnos de cosas pequeñas no son dañinas, pero basta con hacerlo una vez para quedarnos en el lugar equivocado y perder todo lo que hemos recibido. Hoy lo que consumimos diariamente, lo que alimenta nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, puede decidir dónde estaremos mañana. Tanto Rubén como Esaú tenían en común varias cosas. Rubén, primogénito de Jacob, doble porción, autoridad familiar, liderazgo entre hermanos. Ese era Rubén. Esaú, primogénito de Isaac, bendición patriarcal, gobierno espiritual, herencia del pacto. Ambos tenían, no poca cosa, grande herencia tenían los dos. Ambos nacieron con derecho.
Ellos no tuvieron que pelear por lo que recibieron. Ellos nacieron con un derecho legítimo. Ustedes no tuvieron que pelear. Nosotros no peleamos por lo que tenemos. Cristo peleó por lo que tenemos. Nosotros solamente nos arrepentimos, nos humillamos para recibir el privilegio de lo que Él hizo. Amados, ellos nacieron con derecho. Nosotros nacimos como hijos de Dios con derecho. Tenemos derecho. Nosotros no hemos tenido que pelearlo, pero sí tenemos que pelear para sostener lo que hemos recibido. Nuestra pelea no está en recibir a Jesús, nuestra pelea está en sostenerlo. Porque recibir a Jesús es por misericordia y por gracia. Y por más que el enemigo se levante, Él dijo: mío eres tú. Ustedes y yo somos de Cristo. Amados, Hebreos 12:16 nos deja en claro lo que ocurrió con Esaú. Hebreos 12:16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y yo te pregunto, ¿qué puede hoy estar profanando la santo de Dios? ¿Qué podemos estar hoy comiendo, alimentando nuestra alma, nuestra mente y corazón? ¿Qué podemos estar llevando como alimento que profane lo santo de Dios? Y cuando yo les digo esto, no es solamente pecado de la carne. Aquí entra todo: falta de perdón, amargura, tristeza, cosas que te llevan al lugar, a la baja frecuencia donde los espíritus moran. Amados, Rubén fue impulsivo, Esaú fue profano. Pero el problema fue el mismo: inestabilidad espiritual. Por eso yo quiero que ustedes entiendan, amados, que hay que pelear por estabilidad espiritual. La consecuencia de una vida inestable. Quiero que podamos ver ahora las consecuencias de una vida inestable. La palabra de Dios nos habla sobre el doble ánimo. Doble ánimo. Quiero que podamos ir a Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a poder ver la palabra de Dios cómo nos habla del doble ánimo. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos. La primera consecuencia de la inestabilidad, de acuerdo a lo que dice Santiago, la primera consecuencia: duda. Esa es la primera consecuencia de la inestabilidad. La segunda, indecisión. Indecisión. Aquellos que viven con doble ánimo no pueden disfrutar de la bendición de Dios. No pueden disfrutar de la bendición de Dios. Quiere decir que cuando yo vivo con doble ánimo, no puedo disfrutar de lo que Dios me ha dado. No puedo. ¿Por qué? Porque la fe dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si la duda y la indecisión son las primeras cosas que ocurren, no puedo agradar a Dios, no puedo recibir la bendición. Amados, es necesario entender que muchos que están siendo arrastrados por emociones inestables, por circunstancias, por tentaciones, y Santiago nos habla de ondas del mar, arrastrado, inconstante. Eso es lo que nos habla, y esto me lleva a recordar algo. Lo que dice Santiago cuando estábamos leyendo, que habla de las ondas del mar, habla de arrastrados, habla de gente inconstante, me lleva a recordar lo que se dijo de Rubén. Dice que Rubén fue impetuoso como las aguas. Impetuoso como las aguas. Quiere decir que las aguas no tienen forma. Las aguas se adaptan al ambiente. Y la palabra de Dios dice que nosotros, cuando estamos en el ambiente, cuando estamos en algún lugar, donde quiera que nos movamos, dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que convertirnos al mundo. El mundo se convierte a nosotros. Pero la gente inconstante es como las aguas, que se mezcla, y cuando se mezcla se acomoda al lugar donde está. Entonces, Rubén dice que fue impetuoso como las aguas. Las aguas no tienen forma, se adaptan al ambiente, no suben. O un día suben, otro día bajan. Así son las aguas. Por eso el doble ánimo afecta la relación de una persona consigo misma. El doble ánimo, lo primero que va a afectar no es tu relación con los demás.
es tu relación contigo mismo. Y cuando afecta tu relación contigo mismo, la está afectando con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios. Una persona inestable comienza a experimentar conflictos internos. Hoy creo, mañana dudo. Hoy me enojo, mañana no puedo continuar. Hoy leo la palabra, mañana no la leo. Eso es gente inconstante que vive una vida inconstante. Ahora, una persona devota, quiere decir, voy a poner unos ejemplos. Una persona inestable con doble ánimo es devoto y espiritual un día, pero se deja llevar por el pecado y por la duda al día siguiente. Una persona inestable es animado y confiado un día, pero después de repente se retrae o se reprime. Una persona que se esfuerza por ser disciplinado, porque ¿cuántos se esfuerzan por ser disciplinados? Todos nos esforzamos por ser disciplinados, todos nos esforzamos, pero terminamos muchas veces cayendo en la rutina y en la apatía cuando hay inconstancia, viviendo ciclos de avance y retroceso, donde muchas veces se abandona cuando la presión aumenta. Por eso es necesario amar el proceso. Amados, cuando la gente de doble ánimo depende de sus emociones y no del poder de Dios, ocurrirán cosas, consecuencias, situaciones más difíciles. Y esto se llama doble ánimo. El doble ánimo es literalmente, significa un alma doble, una mente doble. Doble ánimo, doble pensamiento. Las personas de doble ánimo viven en confusión, viven en incertidumbre y en miedo. Uno de los espíritus que más ataca a las personas de doble ánimo es el miedo, el temor, la duda. Eso es uno de los espíritus que más ataca. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Eso dice Santiago 4:4. Amados, cuando mantenemos amistad con el mundo, mientras decimos amar a Dios, creamos un conflicto interno dentro de nosotros. Y eso va a generar inestabilidad, rechazo y rebeldía. Nosotros mismos, estando con inestabilidad, van a tener ese día donde no se soportan. Yo he tenido días donde ni yo mismo me soporto. Hasta mirarme al espejo me causa, ¿y vos qué haces ahí? Porque también tengo días donde uno está pasando por momentos. Entonces tenemos que en ese momento entender y hablarle y darle orden, porque el Espíritu habla al alma. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nuestro espíritu habla al alma. Y tenemos que hacer como el salmista: alma mía, ¿por qué te abates? Si yo soy real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, tengo un Cristo vivo, no importa cuánto caí, hoy me voy a levantar por el poder de Dios. Yo soy sal, yo soy luz y declaro la palabra. Y vuelvo a ocupar la posición que me toca. Señor, me humillo en tu presencia, pero vuelvo a recuperar el lugar. Por otra parte, el doble ánimo afecta las relaciones interpersonales. Si yo estoy mal conmigo mismo, no puedo estar bien con el mundo. Si yo estoy viviendo mi vida de acuerdo a mis emociones, a lo que yo creo, a lo que se mueve en mis emociones, en mi corazón, en mi interior, mi respuesta al mundo no va a ser buena, no va a ser de parte de Dios, va a ser de acuerdo a mis emociones. Por eso una persona inestable tiene dificultad para desarrollar relaciones firmes. Una persona inestable, su matrimonio, su familia puede estar en fragilidad, su relación con los hijos. ¿Por qué? Porque hasta el pacto, la lealtad, el compromiso y la responsabilidad se verán afectados, porque si no estás bien contigo. Amados, las amistades muchas veces van a ser superficiales y tóxicas en relación a gente de doble ánimo, porque no vas a escoger con sabiduría. Y cuando te toque tener delante a alguien que no está a tu nivel espiritual, simplemente vas a reaccionar de acuerdo al nivel que tienes carnal. Por eso es importante vivir en el Espíritu, y hacer como Josué. Josué 24:15. Josué 24:15 nos deja una verdad profunda. Dice: y si mal os parece servir a Jehová,
escogeos hoy a quién sirváis. Hoy es un día para escoger. Hoy es un día para escoger y salir del lugar donde hemos estado de manera inestable. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Yo quiero que sepas que nosotros no podemos salir de esta tierra hasta que Cristo no nos llame, o hasta que Él venga. Quiere decir que habitamos en una tierra donde la gente es idólatra. Habitamos en una tierra donde la gente practica brujería, donde la gente quiere rechazar a Dios, donde la gente no tiene amor por los otros, donde la gente busca su propio deleite. Pero aún en esta tierra tenemos que hacer como dijo Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa dónde estés, no importa dónde trabajes, no importa dónde te montes, si en el colectivo, si en un taxi, donde quiera que estés, tú y tu casa tienen que servir a Jehová. Tenemos que decidir servir a Jehová. Eso va a romper con la inestabilidad. Amados, la indecisión traerá postergación. Hoy no, mañana. No, pasado mañana. Hoy no, pasado, la otra semana. La indecisión traerá indiferencia hacia las cosas de Dios. La indecisión trae confusión. Esto no parece tan malo. Si la palabra de Dios dice que lo que yo creo que es pecado y lo que no creo que es pecado no es pecado, entonces esto no es malo. Eso ya es confusión, porque la palabra dice: lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. Y la palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, cuando hay confusión, no podemos determinar lo que es de Dios y de lo que es del mundo. Amados, es necesario entender que la inestabilidad generará consecuencias graves en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra familia. Por otra parte, el doble ánimo afecta a la salud física y mental. El doble ánimo afecta a la salud física, afecta a la salud mental. Proverbios 17:22. Vamos a leer lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quiere decir que cuando hay tristeza, cuando está una persona viviendo en esta frecuencia de inestabilidad, traerá enfermedad. Enfermedades que luego los médicos no van a encontrar porque es espiritual. Pero cuando el diablo viene y te dice: tu enfermedad no es espiritual, tu enfermedad es real, tanto te la crees porque estás en confusión, ya no escuchas la voz de Dios, es la voz del enemigo, que la enfermedad espiritual se vuelve una enfermedad real. Y gente está enferma por haber empezado inconstante y haberse apartado de Dios. Amados, el rechazo, la rebeldía, la amargura son raíces que fluyen del doble ánimo. Donde hay amargura, hubo doble ánimo. Donde hay rebeldía, hay doble ánimo. Y donde hay rechazo, hay doble ánimo. Son raíces. Ahora, ¿qué producen estas raíces? Número uno, estrés. No estrés literal, produce estrés. Produce enfermedades crónicas, produce dolores y casos graves donde a veces las enfermedades se vuelven autoinmunes. Amados, la experiencia muestra que el perdón y la liberación de la amargura puede restaurar la salud física y emocional. No importa cuándo comenzó la raíz de inestabilidad, en cualquier área de tu vida, decide hoy cortar con eso. Decide hoy renunciar a eso, porque el Señor va a libertarte. Amados, el doble ánimo, si no se trata a tiempo, minará todo nuestro bienestar. Ya no va a ser solamente lo espiritual, ya no va a ser solamente lo carnal, sino que va a incluir lo emocional. Hay que luchar contra el doble ánimo. El doble ánimo con relación con Dios. Vamos a entender cómo el doble ánimo afecta nuestra relación con Dios. Una persona inestable también puede mantener una relación firme con Dios. No puede. Una persona inestable no puede mantener una relación firme con Dios. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque son personas que hoy se comprometen pero mañana fallan. Hoy creen pero mañana dudan. Oscilan entre la obediencia y la rebeldía. Hoy obedezco el mandamiento, pero mañana ya ni me acuerdo qué fue lo que obedecí el día de ayer. Entonces, esto va a generar tormentas internas,
confusión y patrón de vida que no refleja ni la paz del Espíritu Santo ni la victoria que Dios nos dio, por lo que ya Él otorgó como privilegio: real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, hijos del Altísimo. Amados, donde hay esta situación de doble ánimo, de inconstancia, no habrá paz. ¿Quieres identificar si en tu vida hay inconstancia? Que te falte la paz. Es un síntoma para tener en cuenta. En Efesios 6:10 nos da una clave importante. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Efesios 6:10. Bueno, anoté mal el versículo, les leo de acá. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está en Efesios 6, no recuerdo el versículo ahora. Entonces, 11, gloria a Dios, gracias. Entonces, ¿qué dice? ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo en el día malo. Ahora, yo quiero que entiendas algo, amado. Para tener estabilidad necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo. Donde no hay dependencia del Espíritu Santo, no va a haber estabilidad. Y quizás diga: pastor, pero en mi trabajo todo es bullicio, todo es música, no se puede hablar, no se puede hacer nada. ¿Cómo voy a tener comunión en mi trabajo? Se puede tener comunión en el trabajo, porque cuando estás en el trabajo lo que tienes que hacer es mantener tu mente conectada con Dios. Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, Señor, permite que en este lugar yo sea luz, que sea sal. Señor, que lo que yo hago tenga excelencia. Aleluya, gloria a ti, santo eres, Señor. Y sigues trabajando, y cuando te acuerdes del Señor, no ignores el pensamiento: Padre, aquí estoy, Padre de la gloria, bendito, yo soy tu hijo amado, aquí estoy yo, Señor. Y estás constantemente peleando para no perder la estabilidad. Amados, nuestra fuente de poder es el Espíritu Santo y la palabra. Esa es la fuente de poder que nos ayudará a que lo inestable se vuelva estable, a que la caída no te haga quedarte ahí, sino que te pongas en pie, te sacudas el polvo y camines hacia adelante. Rubén perdió su lugar porque no dominó su carácter. Nosotros podemos evitar la inestabilidad si entendemos que nuestra fuerza no está en nosotros, está en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, fortalece y da discernimiento para comprender qué es lo que puede estar viniendo a querer apartar tu vida de Él. La palabra de Dios es un arma para la guerra espiritual y la vida diaria. La oración nos conecta a Dios y nos permite acceder a su poder y a su revelación. ¿Cómo podemos saber si las decisiones que tomo son buenas si no leo la palabra y no entro en oración para escuchar al Dios vivo que me direcciona qué camino debo tomar? Amados, cuando leemos Efesios 6, tómense el tiempo de leer Efesios 6, en la parte que comienza con la armadura. La armadura de Dios se activa por fe y por obediencia. No es que tú te la pones como ritual, tienes que tener fe que lo que tú te estás poniendo lo estás colocando en tu cuerpo. Tienes que obedecer lo que demanda esa armadura. La espada del Espíritu de la palabra se usa para vencer la oposición. Cuando venga el pensamiento, cuando venga el dardo para hacer guerra espiritual, para orar, para declarar, es la palabra de Dios. Y el ejemplo más claro que les puse hace un rato es David. Su victoria sobre sus enemigos, sobre los gigantes, sobre toda fiera que se acercó a él, no estaba en su fuerza. ¿Cuántos sabían que David no era tan alto? David no era tan alto. Y sin embargo su estatura no le impedía matar un oso o un león. Cuando tú miras que esos programas donde ven un león enorme y ves al que lo está cuidando, te das cuenta que no somos nada al lado de esa fiera. No somos nada al lado de un oso cuando se para en dos patas. Pero David tenía la fuerza de Dios, la fortaleza del Espíritu Santo, su oración, su dependencia de Dios, la alabanza, adorar a Dios. Pero no es solamente cantar himnos y canciones. La palabra de Dios dice que Dios desecha el sacrificio, el holocausto. La obediencia a Dios, a su palabra, es la principal fuente de adoración a Dios. ¿Quieres adorar a Dios? No te preocupes si no puedes escuchar música cristiana en tu trabajo. No importa si no tienes cómo reproducir a grande volumen la alabanza y las grandes músicas de adoradores cristianos. Obedece, ya estarás adorando. Y es la mejor adoración.
Amados, en David su gozo y su fe provenían de la presencia de Dios. ¿Quieres tener gozo y fe? Entra en la presencia. Su confianza y estabilidad eran producto de caminar en obediencia. En obediencia. David perdió el gozo. David perdió muchas cosas cuando desobedeció. Pero mientras obedeció, lo tenía todo. Amados, Rubén representa el principio y el inicio. Como primogénito, nos recuerda que Dios da oportunidades iniciales, pero que debemos cuidar. Tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Rubén representa inestabilidad emocional. La palabra lo describe como impulsivo como las aguas. Impetuoso como las aguas. Quiere decir que esto es un símbolo de un espíritu que cambia con facilidad. Las aguas no tienen forma propia, toman la forma del ambiente. Y así viven muchos creyentes. Un día espiritual y otro día carnal. Un día firme, otro día inconstante. Pero cuando perseveras hasta el fin, tendrás la victoria. Rubén representa consecuencias de falta de control. Lo que se da por derecho puede perderse por decisiones equivocadas. Por derecho tenemos autoridad. Por derecho tenemos perdón de pecado. Por derecho tenemos reino eterno. Por derecho tenemos salvación. Por derecho somos hijos. Muchas cosas por derecho. Sacerdocio. Pero por decisiones equivocadas se pueden perder. Amados, Rubén enseña que no basta con el llamado, se necesita carácter, estabilidad y obediencia. Y yo quiero que luche por el carácter, lucha por obedecer, pelea por esa estabilidad. La inestabilidad emocional o espiritual puede afectar relaciones, decisiones, ministerio e incluso la familia. Por eso las bendiciones de Dios pueden ser retrasadas o transferidas a otros. ¿Recuerdan que lo que Rubén tenía le fue dado a los hijos de José? Gente con llamado y ministerio que ha rechazado lo que Dios le dio. Gente con dones y talentos para el servicio ha sepultado lo que Dios le dio. Pero un día va a venir el Señor y te va a decir: hasta aquí, esto lo tomo y se lo doy al que tiene más. Amados, no entierres lo que Dios te dio. No sepultes por la inestabilidad lo que Dios ha puesto en tus manos. Amados, Dios nos da lecciones claras para que nosotros no perdamos nuestro lugar, ni el plan que Él tiene, ni el propósito para nuestra vida. Rubén también simboliza cómo la inestabilidad se manifiesta en todos los niveles de la vida. Esto es un resumen de lo que ya vimos. Primer nivel, con nosotros mismos. La inestabilidad nos afecta a nosotros. Segundo, con los demás. Y tercero, con Dios. La inestabilidad no es buena. No hay nada bueno en la inestabilidad. En la inconstancia no hay nada bueno. Y así como Rubén, hoy muchos luchan con esto. Amados, yo quiero que entiendas algo. No permitamos que la inestabilidad haga que se pierda ese poder, esa presencia de Dios. Esaú fue llamado profano. Profano no significa que él no conocía a Dios, sino que no dio valor a lo santo. No permitas que tu día a día le quite valor a lo santo. No permitas que tu día a día, tus decisiones, lo que decidimos todos hacer, le quite valor a lo santo. Que todo lo que hagamos lo hagamos para el santo de Israel. Gente con don, con talento, con llamado, con oportunidad, con posición, pero sin dominio propio, sin visión eterna y sin sujeción espiritual, no van a permanecer. Por eso Romanos 8:6 dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Cuando te ocupas de las cosas del espíritu, hay vida y hay paz. Amados, les voy a dar rápidamente lo que debemos hacer para tener una vida estable. Número 1, es tiempo de examinar nuestras vidas. Háganse preguntas. ¿Qué hoy en mi vida provoca inestabilidad? ¿Qué hoy estoy teniendo como un patrón diario que provoca distancia de las cosas santas de Dios? Segundo, arrepiéntete y suelta lo que has vivido. Suéltalo. Libérate del rechazo, de la rebeldía, de la incredulidad, de la duda. Cultiva el perdón y la reconciliación.
Tercero, depende de Dios. No dependas de ti, depende de Dios. Confía en el Espíritu Santo, estudia y confiesa la palabra, ora con constancia, ora con fe. Número 4, decide mantenerte firme. Es una decisión nuestra avivar el fuego, es una decisión nuestra. Tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra, no en emociones ni en circunstancias. Decisiones no por vista, sino por fe. Y número 5, camina en fe y obediencia. La constancia desarrolla disciplina espiritual. Y la disciplina espiritual te va a ayudar a ser el fiel hijo que Dios quiere que seas. No perfecto, porque Dios sabe que vivimos en un cuerpo, polvo somos y al polvo iremos, pero practicando la obediencia. Amados, la vida de un creyente estable tiene que reflejar estas características. Un creyente estable, y quiero que lo escuches y que esto se quede en tu corazón: dominio propio y carácter firme, relación constante y profunda con Dios, relaciones familiares estables y saludables, confianza en la palabra y en el Espíritu Santo, decisiones sabias y consistentes. Esas son características de un creyente estable. Hoy tenemos la oportunidad de romper un patrón de doble ánimo y al final vamos a orar por liberación. Hoy tenemos la decisión, está en nuestras manos, de romper con el doble ánimo y de empezar a vivir una vida firme, estable y bendecida. No más dudas que nos arrastren de un lugar a otros. No más postergaciones ni indecisiones. No más tormentas internas que destruyan la paz y el gozo de Dios. Yo se los digo, ustedes lo tienen que creer y arrebatar. Deuteronomio 30:19: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué escoges tú, pueblo de Dios? ¿Qué escoges hoy? ¿Escoges la vida para que vivas tú y tu descendencia? ¿O seguirás tirado en el polvo? Es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva. Es tiempo de salir, porque el Señor nos llama por nuestro nombre. Amada iglesia, Dios nos ha dado un nombre. Cuando Cristo se paró frente al sepulcro, le dijo: Lázaro, sal fuera. Se acabó tu tiempo ahí dentro. Y hoy el Señor te está llamando por tu nombre. Dios nos ha dado un nombre, un llamado, un lugar, pero depende de nosotros permanecer firme en la posición que hemos recibido. Así como Rubén y Esaú, es la vida presente. Como Rubén se llamaba Rubén, Esaú tenía el nombre de Esaú, cada uno de nosotros tiene un nombre. Todos tenemos un nombre terrenal. Un nombre que muchas veces recibimos por cultura, por moda, por familia, por religión, o porque sonó bonito. Me gusta el nombre que te dicen tus padres, ¿verdad? Pero en la Escritura vemos que para Dios el nombre nunca fue una etiqueta. Para Dios el nombre es una declaración, una identidad, una asignación. Quiere decir que yo lo puedo decir de esta manera. Por eso yo creo que la Biblia, para Dios los nombres son como una declaración profética. Pero muchas veces vimos como aún el nombre: oh, Rubén, un hijo, el gozo del momento, el hijo tomó su camino. Por eso hay gente que a veces yo hablo con mi esposa y con las personas que estamos más en la oración, en la intercesión. Gente que viene a la iglesia por el hijo, por el matrimonio, por el tío, por el perrito, por el vecino, pero no vienen por ellos. La salvación es personal. ¿De qué te sirve que tu hijo se salve si tú vas a arder en el infierno? ¿De qué te sirve que tu matrimonio se salve, tu esposo se salve, pero tú te pierdas? Ven primero por ti para que tengas carácter, identidad, estabilidad y puedas ayudar al que está contigo. Porque la palabra de Dios dice que si van dos juntos, pero uno no tiene quien le levante, pero cuando están dos juntos uno levanta al otro. Pero si no tienes a nadie contigo, si los dos son inestables, ¿quién los va a levantar? Si en tu familia no hay nadie estable, ¿quién te va a levantar? Entonces levántate, afirma y persevera para que tú te ocupes de levantar los tuyos. Ven primero por ti y deja que Dios se ocupe de los tuyos mientras tú te sostienes a Él. Amados, aquí viene una verdad gloriosa del Evangelio.
Cuando nosotros venimos al camino del Señor, ya nos quedamos sujetos a nuestro nombre natural. Sigue estando ahí, pero ya no estamos sujetos a Él, ni a lo que ese nombre significa, ni a lo que nuestra historia pasada declara de nosotros. En segunda carta a los Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nuestra identidad ya no está determinada por la tierra, sino por el cielo. Somos gente espiritual viviendo en un cuerpo terrenal. Dios no solo nos conoce por nombre, Dios también se va a ocupar de, cuando estemos delante de Él, cambiarnos el nombre. La Biblia enseña que un día seremos llamados, arrebatados. Nos levantaremos con Cristo. Un día seremos reconocidos y lo veremos en esa gloria que todavía no podemos verle. Pero también ese día recibiremos un nombre nuevo. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 2 versículo 17, al que venciere, dice, al que venciere, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amados, Isaías también habla de que y te será puesto un nombre nuevo, de la boca de Jehová será nombrado. Un nombre nuevo. Eso significa que el cielo no nos define por lo que fuimos. El cielo no nos identifica por nuestros errores. El cielo nos nombra por lo que Dios diseñó que tenemos que ser y que seremos. Pero para que eso ocurra, tenemos que hacer como dice Apocalipsis 2:17, el que venciere, el que venza la inestabilidad, el que vence el doble ánimo, el que vence, recibe. Amados, Rubén y Esaú perdieron el peso espiritual del nombre que recibieron, pero Dios no se equivocó con ellos. Ellos se equivocaron en lo que recibieron. Dios no se equivocó contigo cuando te llamó, pero nosotros podemos equivocarnos. Por eso tenemos que pelear por la asignación, pelear por ese llamado perfecto de Dios. Amados, pero en Cristo ocurre algo mayor. Esaú y Rubén perdieron. Ellos no caminaron a la altura de la identidad de la posición que habían recibido. Pero en Cristo, cuando fallamos, cuando perdemos oportunidades, cuando se nos manchan nuestras vestiduras, solamente el Señor te dice: humíllate, arrepiéntete y ven a mí. Dios no solo va a restaurarte, Dios también va a renovarte y va a renombrarnos. Y quiero, iglesia, que te pongas en pie. Quiero que puedas ponerte en pie. ¿Puedes ayudarme con esto? Espíritu Santo, yo quiero que ahí donde estás puedas declarar conmigo con fe: mi nombre terrenal pudo venir de hombres, pero mi nombre eterno viene de Dios. Mi pasado pudo marcarme, pero mi destino lo escribe el cielo. Yo no vivo por lo que me llamaron, sino que yo camino hacia el nombre, porque venceré y lo recibiré en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, vamos a seguir orando. Vamos a ministrar en esta hora, vamos a renunciar, vamos a cortar toda raíz, todo lo que pueda estar ahí atando tu alma, tu vida. Todo espíritu que se esté moviendo va a ser atado y echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder. Tu nombre poderoso, Jesucristo de Nazaret. Nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo principado, autoridad, sobre todo espíritu de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ato y reprendo todo espíritu que intenta distorsionar y estorbar tu vida espiritual. En el nombre de Jesús. Y te pido, Espíritu Santo, que comiences a desarrollar en tu pueblo un carácter responsable en el nombre de Jesús.
Rompo toda maldición de esquizofrenia, de ataque familiar a la mente, a la memoria, de pensamiento, en el nombre de Jesús. Ato y tomo la autoridad por el nombre de Cristo Jesús, para que toda fuente de rechazo y rebeldía que está en tu vida y en tus huesos comience a soltarse ahora. Todo espíritu contrario a la palabra de Dios, toda sombra de variación, todo lo que está en tu cuerpo, todo lo que se manifieste ahora, sale en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, ahora te ordeno en el nombre de Jesús. Espíritu de división, espíritu de murmuración, espíritu de rechazo, espíritu de desobediencia e iniquidad, ahora en el nombre de Jesús. Ordeno que suelten las vidas. Todo espíritu de lujuria, de fantasía, de prostitución, todo espíritu inmundo, ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de inseguridad, de incredulidad, todo lo que está afectando tu fe ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Desaloja los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Ato y echo fuera todo espíritu de acusación, todo espíritu de temor, de juicio, de autocompasión, de falta de compasión, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que eres libre por la sangre de Cristo. Declaro que eres libre por la sangre de Cristo. Todo espíritu de culpa, de condenación, todo espíritu de falta de perdón, todo espíritu de irreconciliación con Dios, espíritu de orgullo, de vanidad, de ego, todo espíritu arraigado a tu alma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Suelta la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, todo espíritu de obstinación, de necedad, de acusación, de decepción, todo espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Declaro libertad sobre tu vida. Declaro libertad sobre tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: yo en esta hora, Señor Jesús, me pongo a cuentas contigo por el poder de tu palabra, por tu sangre. En el nombre de Jesús me declaro libre, me declaro limpio, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Y yo quiero solamente pedirles ahora, toda persona que ha estado experimentando inconstancia, todo hijo de Dios que ha estado experimentando inconstancia, todo hijo de Dios que ha estado inestable, que ha estado sumergido, hoy creo, mañana no. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te perdono, mañana tengo rencor. Toda persona que ha estado en inestabilidad espiritual, yo te pido que pases al frente, porque vamos a ministrarte. Porque lo que hoy traíste contigo no se va contigo. Pero tú tienes que querer ser libre. Tú tienes que anhelar vivir una vida de entrega, de obediencia al Señor, renunciando a la comodidad, renunciando a la apatía espiritual, para que Cristo pueda reinar en tu vida. Pasa al frente si esa es tu condición. Pasa al frente, y si no es tu condición, ahí donde estás, quédate y ponte a cuenta con Dios. En el nombre de Jesús. A los que están por las redes sociales, Dios les bendiga, amados. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo. Los de la iglesia virtual nos conectamos mañana a las 8:30. Amén. Dios les bendiga. Amados, pasen acá. Vamos a ministrar, vamos a orar para que el poder de Dios pueda romper toda raíz de inestabilidad. En el nombre de Cristo.